Vamos a iniciar con este último tema del primer parcial, que es elección individual o la elección óptima. Anteriormente habíamos visto que existían las curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia pues muestraban una cesta de consumo posible y que consumir estas cestas nos producía cierta utilidad, digamos, cierta satisfacción. Y anteriormente también hemos visto la restricción presupuestaria. Hemos dicho que esa restricción presupuestaria, pues lo que era pues la cantidad, digamos, monetaria que nosotros tenemos y que nos limita la cantidad de bienes y servicios que podemos consumir. Entonces ahora vamos a juntar los dos temas, las curvas de indiferencia con la restricción presupuestaria. Así como tenemos aquí en nuestro cuadro, a continuación, tenemos diversas curvas de indiferencia y tenemos una restricción presupuestaria. Entonces, vamos a decir que la elección óptima o la mejor elección posible se da en el momento en que la curva de indiferencia y mi restricción presupuestaria hacen tangencia, donde estas prácticamente pues se tocan. Ese punto es el punto ideal de consumo o es el mejor punto posible de consumo para los individuos. En ese punto es donde nosotros maximizamos nuestra utilidad, en el punto en el que con mi recurso monetario existente puedo acceder a cierta cantidad de bienes y servicios. Entonces ya tenemos ahí, pues ya sabemos cómo son los diferentes, cuando son bienes complementarios, sustitutos, ustedes ya pudieron observar eso. Y no vamos a tener precisa atención en las preferencias de Cobb-Douglas. Sabemos que el Cobb-Douglas es un tipo de ecuación. En este caso sabemos que la Cobb-Douglas pues se identifica como dos variables que se multiplican y que estas tienen un exponente. En este caso x1 a la c y x2 elevado a la d. Entonces, nuestro problema va a ser un problema de maximización con una restricción, por lo cual acudimos a las ecuaciones lagrangianas o de Lagrange. Entonces, básicamente nuestro problema es la maximización de x1 y x2, da una función de utilidad de una cesta de consumos, es igual a x1 a la c, x2 a la d. Sujeto a px1, p2x2 igual a m. Entonces, aquí arriba tenemos nuestra función de demanda que buscamos maximizar, que es una función de demanda tipo Cobb-Douglas, y tenemos acá abajo una restricción que es nuestra restricción presupuestaria. Para maximizarlo, entonces, pues tenemos que derivar. Como cualquier maximización matemática, hay que derivar y igualar a cero. Vemos que, como tal, nuestra ecuación la escribimos como Lagrange, de Lagrangiano, es igual a la utilidad o a la función de utilidad menos lambda, que es este símbolo de aquí, menos lambda, que multiplica a la restricción presupuestaria. En este caso, pues hacemos la derivada parcial con respecto a x1, la derivada parcial con respecto a x2 y la derivada parcial con respecto a lambda. Es a denotar que la restricción, la derivada con respecto a lambda va a ser exactamente igual a nuestra restricción presupuestaria. Una vez que derivamos en cada uno de nuestros términos, igualamos a cero, y de ahí vamos haciendo unas funciones de álgebra, podemos llegar a un resultado como este. Miren, aquí tenemos este ejemplo. Tenemos la maximización de una función Cobb-Douglas, que es x1 elevado a la c, x2 elevado a la d. Para hacer nuestro ejercicio mucho más sencillo y aplicando los clásicos y que ustedes deben de conocer ya,
funciones logarítmicas, si añadimos un logaritmo a nuestra ecuación de demanda, podemos usar las funciones de los logaritmos y recolocar nuestra ecuación como la que tenemos ahí. Sabemos que la función del logaritmo nos dice que si tenemos logaritmo de x al cuadrado, esta puede escribirse igual como 2 por logaritmo de x. En este caso, el xc pasa a ser c logaritmo natural de x más d logaritmo natural de x2. Sujeto a una restricción presupuestaria, cualquiera. Acomodamos el lagrangiano. Tenemos que c, que multiplica el logaritmo natural de x, más d, que multiplica el logaritmo natural de x2, menos lambda, que multiplica mi restricción presupuestaria, P1x1 más P2x2 menos m. Y derivamos. Derivamos con respecto de x1, con respecto de x2 y con respecto de lambda. De ahí despejamos de esta ecuación, despejamos con respecto de P1x1 y con respecto de Px2. Lo hacemos de esta manera y hacemos todos estos movimientos algebraicos que son muy sencillos, pero dada nuestra limitante online son difíciles de explicar así. Tenemos un ejemplo que nos es muy cómodo. ¿Por qué? Porque este ejemplo nos da la fórmula general para obtener x1 y x2, donde me dice que x1 es igual a c, que divide entre c más d, que multiplica a m entre el precio 1. x2 es igual a d entre c más d, que multiplica m sobre el precio 2. Cuando tengamos este x1 y este x2 que tenemos aquí, lo que obtenemos entonces es la cantidad de bien y de bienes x1 y x2 que tenemos que consumir para maximizar nuestra utilidad. Ese x1 y x2 que obtenemos como resultado nos da el consumo necesario o el consumo óptimo para tener la mayor utilidad posible teniendo en cuenta nuestra capacidad monetaria. Digamos, con estos 100 pesos que tengo yo, debo de comprar cierta cantidad de papitas y cierta cantidad de refresco para obtener mi mayor beneficio. Hoy tenemos ahí lo que se pasa con impuestos y la RMS. En este momento pues me es redundante volver a comentarles. Entonces tenemos, dice, calcula la acepta óptima de x1 y x2 que adquirió el consumidor tal que tenemos x1 al cuadrado por x2 a la 1 y tenemos que el precio 1 es 1, el precio 2 es 3 y m es igual a 180. Voy a abrir un pequeño archivo Excel para hacerlo más sencillo. Listo. Entonces, tenemos que mi función de demanda, mi función de utilidad, x1, x2, es igual, según el problema, a una función Cobb-Douglas de x1 al cuadrado que multiplica a x, voy a ponerle doble i, a x2, que está elevado a la 1. Y tengo una restricción presupuestaria de P1 igual a 1, de P2 igual a 3 y M es igual a 180. Entonces tenemos 1 de x1 más 3 de x2
es igual a m, donde m es igual a 180. Entonces, tengo mi función de utilidad y mi restricción presupuestaria. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues voy a acomodar. Decimos que el lagrangiano es igual a nuestra función de utilidad, x1 elevado al cuadrado, por x2 menos lambda. En este caso, yo no tengo, para hacerlo más sencillo, voy a poner lambda como un signo de pesos, menos lambda, que multiplica a mi restricción presupuestaria, que es 1x1, más 3x2. Tengo 180 igual a 180, el 180 lo paso para el otro lado, me queda menos 180, y cierro el paréntesis. Habíamos comentado que para hacerlo más sencillo, nuestra función de utilidad vamos a aplicarle logaritmos. Me quedaría entonces logaritmo natural de x1 elevado al cuadrado por x2. Si tenemos, según la función de logaritmos, si tenemos a dos variables multiplicándose, puedo decir que es lo mismo tener logaritmo de x1 por x2, a decir que tengo logaritmo natural de x1 a la 2 más logaritmo natural de x2. Y aplicando también las funciones de logaritmos, tenemos que cualquier número que esté exponente puede pasar multiplicando. Entonces tenemos 2 logaritmo natural de x1 más logaritmo natural de x2. Entonces ya tenemos esta función, menos lambda, que multiplica mi restricción presupuestaria, que es 1 x1 P2 es igual a ¿cuánto? A 3. Acá arriba me equivoqué. P1x1, que sería 1x1, más P2x2, de P2 es 3, x2, menos 180. Y ya nos queda nuestra función. Entonces, ya tenemos nuestra función lagrangiana. Como les comenté anteriormente, no tenemos que hacer todo el procedimiento porque aquí arriba nos da una función general. Me dice que x1 es igual a c entre c más d multiplica a m entre p1. Sabemos que c es el exponente que tiene x1 y d es el exponente que tiene x2. Entonces, x1, vamos a poner c, es igual al exponente de x1, que en este caso es 2. D
que es el exponente de x2, en este caso es 1. P1 es igual a 1 y P2 es igual a 3. Y por último, M es igual a 180. Entonces tenemos C2 de 1, P1, 1, P2, 3 y M es 180. Me dice mi fórmula general para obtener x1, que x1 es igual a C entre C más D. Entonces, es igual a C entre C más D. Voy a darle Enter. Me queda ese número. Y luego, C entre C más D multiplica a M entre P1. M es igual a 180 entre P1, que es 1, me da igual a 180. Y al último me dice que estos dos están multiplicando. Entonces, sería este por este es igual a 120. Entonces, x1 es igual a 120. Vamos con x2. x2 decimos que es d entre c más d. Vamos a hacer, sería d entre c más d, que multiplica a m entre p. Entonces, m entre p2 igual a 60. Multiplicamos ambos resultados, este por este, me da igual a 20. Entonces, x2 es igual a 20. De estos resultados, entonces, obtengo que mi cantidad óptima de consumo, la cual me da una mayor utilidad, es que yo consuma 120 productos de X1 y 20 productos de X2. ¿Cómo podemos saber si esa cantidad o esos resultados están correctos? Podemos sustituir estas X en mi restricción presupuestaria. Decíamos que mi restricción presupuestaria es P1, que multiplica a X1, más P2, que multiplica a X2, es igual a M. Ya tengo los precios y ya tengo las cantidades, entonces P1 por X1 sería 1 por 120, en este caso pues son 120, más P2 por X2, 20 por 3, 60, y eso es igual a 180, que es M. 120 más 60, pues es 180, es igual a 180. Si aquí me dio un resultado así, donde me quedan los dos números iguales, quiere decir que las cantidades que yo obtuve fueron correctas. Entonces, recapitulamos un poco. Buscamos la cantidad de consumo que me da la mayor utilidad y esta cantidad está restringida por mi presupuesto, por mi cantidad monetaria. Lo que yo estoy obteniendo aquí de X1 y X2 es la cantidad de bienes que yo debo de adquirir para maximizar mi utilidad,
para maximizar mi beneficio. No tenemos que seguir todo el procedimiento. Aquí tenemos la fórmula de x1 y x2 general. Con ellas únicamente sustituyendo, podemos obtener nuestro resultado, recordando que C minúscula es el exponente de x1 y D es el exponente de x2. Los precios de los productos vienen dados por los problemas. Entonces, lo que van a hacer ustedes es que de tarea van a hacer el problema que yo acabo de hacer, el 1.4.03 y el problema 1.4.05. Únicamente esos dos problemas van a ser tarea. Entonces, sin más por el momento, finalizamos este tema.